Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo acto de Futuro para Castilla y León, donde hablaremos de esta nueva ola, esta ola que ya está llegando, que ya ha llegado, que es de la salud mental, que está agravando bastante a nuestra gente, a nuestro país, que está afectando enormemente a mucha gente y que hoy vamos a hablar de cómo está la sanidad pública, de cómo está el sistema sanitario para atajar esta problemática y para ello contaremos con grandes expertos y con gente del movimiento asociativo que sea capaz de explicarnos y de hacer un análisis certero y concreto de cómo está la situación actualmente en España y en Castilla y León concretamente. Antes de eso, me gustaría decir que quiénes somos Futuro para Castilla y León, habilitamos este espacio como otros que está habiendo para analizar y dar posibilidades y dar argumentos para atajar el drama que sufre esta España de interior, esta España olvidada, esta España vaciada que afronta grandes retos y uno de ellos evidentemente es el sanitario, el sociosanitario y más concretamente también evidentemente como en este caso en el de la salud mental. Este futuro para Castilla y León entendemos que existe una España de dos velocidades, una España vaciada en la que se encuentra Castilla y León, olvidada, sin capacidad de generar futuro, de generar riqueza, de generar propuestas de futuro para su gente, para generaciones enteras que se ven obligadas a marcharse de su tierra, frente a otra España abarrotada, que concentra los recursos, que concentra la atención mediática, que concentra la inversión y que produce enormes desequilibrios y desigualdades que tenemos que atajar entre todos y entre todas. Sin más, os voy a presentar a estos ponentes que nos acompañan hoy aquí, que es un placer enorme contar con ellas y ellos para poder hablar sobre este tema. En primer lugar tenemos con nosotros a Araceli Broncano. Araceli, un placer tenerte aquí. Araceli es doctora en psicología, profesora jubilada de secundaria y miembro del movimiento por la escuela pública laica gratuita. Posteriormente hablará también Miguel David Guevara Espinar, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Salamanca y psicoterapeuta. Ángel Lozano de las Morenas, gerente de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, trabajador social de formación, además de estar 18 años en el movimiento asociativo de salud mental en Castilla y León. Y Jesús González Sánchez, enfermero especialista de salud mental, psicólogo y miembro fundador de Salamanca por una sanidad digna y de la coordinadora de trabajadores de la sanidad. Sin más, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Os dejo con Araceli, que va a ser ponente y conductora también de este acto. Ha sido una de las que nos ha permitido y la que más ha ayudado a hacer hoy este acto. Muchas gracias, Araceli, y sin más te cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Ya los medios de comunicación nos están alertando de cómo la cuarta ola va a ser la ola de la salud mental. Se calcula que aproximadamente un 30% de la población quedaremos afectados de alguna medida con problemas de salud mental. Todas las personas en alguna medida pues estamos afectados, ¿no? Por una parte, la incertidumbre, los fallecimientos, los duelos incompletos, en soledad, con separación, sin ritos, los ritos culturales que alivian, el confinamiento que ha incrementado problemas de convivencia y mucho peor todavía, problemas con las personas, o sea, las mujeres que sufren malos tratos, el confinamiento en soledad, la separación de las personas, de las familias, padres, hijos, nietos, abuelos, todas estas situaciones, el miedo también a perder el trabajo, y no solamente el miedo, la realidad de perder el trabajo, todo esto ha sumido a la población en una situación pues, fundamentalmente de ansiedad, de estrés, de incluso de estados depresivos. El 4 de marzo
el CIS, el instituto, o sea, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publicó los datos de la encuesta que ha llevado a cabo sobre la salud mental. Y es muy relevante que 6 de cada 10 personas encuestadas confiesan tener síntomas de depresión y ansiedad desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, no todo el mundo, no todos los colectivos han sido o se han sentido afectados de la misma manera. Las mujeres, los jóvenes de entre 18 y 34 años y las personas que se sitúan o se identifican como clase baja son los colectivos más afectados. Se consideran ya pues, afectados en lo que se puede denominar la fatiga pandémica, aunque esto de la fatiga pandémica pues, también es un concepto controvertido porque se está viendo que se están repitiendo en estos momentos patrones que ya se conocían. O sea, patrones respecto a lo que es los problemas de salud mental de la población, ¿no? Veamos los distintos colectivos más afectados. Por ejemplo, las mujeres responden en la encuesta del CIS que en mayor grado que otros, o sea que los hombres pues han sentido tristes, ansiosas, sin control, desesperanzadas con el futuro, inquietas y solas. De manera que es un 22% de las mujeres afirma haber tenido al menos un ataque de ansiedad o de pánico frente al 9% de los hombres. En cuanto a los jóvenes, 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 a 24 años señalan haber sufrido ataques de ansiedad desde el inicio de la pandemia. Un 18% de los encuestados más jóvenes asegura haber sentido mucho miedo, a menudo. Y una de cada 4 personas de esta franja de edad afirma sentirse muy triste y deprimida. Pero son los jóvenes de entre 25 a 34 años de los encuestados los que reconocen haber tenido que recurrir a tratamiento psicológico desde el inicio de la pandemia, fundamentalmente por trastornos ansiosos, un 44%, o por trastornos depresivos, un 36%. La clase social también es un gran factor de riesgo. El 16,5% de las personas pertenecientes a clase baja afirman haberse sentido muy a menudo tristes o deprimidas frente al 6,7% de las personas ricas. Una de cada 4 personas empobrecidas siente desesperanza respecto al futuro, frente al 10% del total de las personas ricas. El miedo a perder el trabajo o a que bajen sus ingresos es su gran temor y, y, por desgracia, su gran realidad. Y es muy relevante también que el 16% de las personas que de nivel socioeconómico más bajo ya reconoce que ya tomaba antes de la pandemia medicación principalmente antidepresivos. Por lo tanto, la ansiedad, la angustia, la depresión, el insomnio, eh, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos son síntomas del malestar social existente que nos afecta a nuestro bienestar psíquico, ¿no? Ahora, pues, el plan un poco de lo que vamos a hablar, que hemos trazado, es que en principio Miguel David Guevara va como psicoterapeuta
va a afrontar, digamos, los temas más desde un aspecto más clínico. Jesús González, que es un gran conocedor de la sanidad pública, pues nos hablará sobre el modelo de salud mental en España, y Ángel Lozano pues expondrá fundamentalmente cuál es la situación y las necesidades de las personas con trastornos mentales ya crónicos. Posteriormente, pues entre todos ya comentaremos un poco lo que hemos estado hablando, y también pues ya veremos de qué manera podemos afrontar, o sea, la sociedad puede afrontar ya lo que es una salida, una alternativa al bienestar psíquico de las personas desde un punto de vista comunitario. Sin más, le paso la palabra a Miguel David. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, dar las gracias tanto a la plataforma de Castilla y León como a ti, Araceli, y a todos los participantes por formar parte de este encuentro. Y bueno, pues coincidir contigo, Araceli, en los datos que das. Yo dispongo de otras fuentes, pero básicamente este es el panorama con el que nos encontramos. Era el panorama con el que ya nos encontrábamos el año pasado, después de salir de toda esa fase de estar en casa, encerrados, ¿verdad? Y es un planteamiento acerca de la salud mental y unas cifras que curiosamente pues se mantienen, porque has dado las cifras que vienen ahora del CIS, pero tanto en los rangos de edades, con alguna diferencia quizás, encontramos pues los datos que son similares. Diferencias interesantes también que remarcar. Pues algo como que ya has dejado caer, que existen diferencias de género importantes en los que parece que son más las mujeres quienes tienen trastornos o demandan por trastornos de tipo más bien afectivos, como sobre todo la depresión, y son los varones quienes están haciendo una demanda mayor de trastornos de ansiedad. Estos datos hay que leerlos desde esa consideración, que son demandas de terapia. Entonces, claro, están restringidos en un rango de edades, ¿no? Tenemos datos como que eso, que ha aumentado la tasa de suicidio en menores, lo sabemos, y en la demanda terapéutica encontramos pues, a muchas familias preocupadas por hijos preadolescentes y adolescentes que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias, tanto, diría yo, del COVID-19 como de la gestión del COVID-19. Nos hemos encontrado con una situación que ha desbordado la salud pública. Dejo a mis compañeros hablar de este tema, que son grandes expertos del tema, pero que ha desbordado por muchas condiciones, ¿no?, y características de cómo está actualmente la salud pública, pero que ha desbordado también la salud mental privada o la atención privada a salud mental, porque nos ha resultado inesperado. Esa es la primera característica del COVID-19, ¿verdad? Era algo absolutamente inesperado que nadie hace un año y poco más que podría imaginarse. Nos ha sobrepasado también porque nunca nos habíamos encontrado con una situación similar. No hemos vivido en esta generación, ni siquiera la generación anterior, algo de este tipo, estas características, una situación, un evento de estas características. Y además nos supera porque sucede en unas circunstancias socioculturales y políticas y económicas bastante particulares. Entonces yo creo que todo ese tipo de factores han llevado a que nos hayamos sentido, pues eso, como digo, sobrepasados y sobrepasadas, y donde la respuesta que hemos tenido, tanto institucionalmente como de manera privada, ha sido un poco ir como detrás, ¿no?, como persiguiendo, como quien persigue a una sombra. Y perseguimos una sombra tanto en investigación como en clínica. En investigación, porque a día de hoy, aunque podemos hacer este tipo de encuestas y se están haciendo numerosas investigaciones sobre los impactos psicológicos del COVID, es que ni siquiera ha terminado. Ni siquiera sabemos cuál va a ser
¿qué va a pasar? Seguimos con ese desconocimiento, con mucho temor y con mucha prevención, pero vamos a ciegas un poquito todavía, ¿no? Ni siquiera los investigadores nos saben contar muy bien qué va a pasar el año que viene, ¿verdad? Cuáles son las perspectivas que tenemos con el COVID o con el desarrollo de posibles consecuencias, por ejemplo, de las vacunas. Lo que sí nos encontramos es con una gran demanda y una demanda que es diferente porque contamos con distintos actores sociales, distintas personas que están siendo afectadas y cuyas características pues nos exigen una flexibilidad a la hora de atenderles, ¿no? Nos encontramos por primera vez, ¿no?, con pacientes que sufren una enfermedad que desconocíamos. Hay una demanda de personas que han sufrido COVID o que están sufriendo los efectos del COVID, que han pasado por la enfermedad física y que tienen una serie de demandas que son muy diferentes, por ejemplo, de sus familiares. Pero es que además hay personas que han tenido síntomas de COVID sin desarrollarlo y que también han tenido una demanda y tienen demandas diferenciales. Tenemos además a personas que han sufrido fallecimiento de familiares y personas que lo que han sufrido es aislamiento, un aislamiento por distintas circunstancias, como ha podido ser que alguien en la clase ha dado un positivo y que por prevención se les haya aislado. Todo este tipo de personas presentan demandas que andan en esa órbita que nombrabas tú antes, ¿verdad, Araceli? Que tiene que ver con los trastornos ansiosos y los ansiosos trastornos relacionados con el trastorno, con los trastornos afectivos. Claro, tenemos que contar, como decías, también con las personas que tenían un diagnóstico previo o que estaban recibiendo algún tipo de tratamiento previo. Y en ellas encontramos un agravamiento de síntomas bastante elevado. Nos encontramos con que por primera vez hay una demanda bastante fuerte de personas que entre los 18 y los 25 años demandan terapia. Personas que antes no eran tan demandantes, pero que empiezan a solicitar. Y demandas de familiares, como decía antes, de padres que demandan por sus hijos menores de 18, a partir de 12, incluso 13 años, que están sufriendo distintas consecuencias sociales. Yo añadiría a todo este panorama el tema del teletrabajo. Cómo ha cambiado, cómo se ha incorporado el teletrabajo a nuestra vida de una forma que también se ha implantado un poco, así es como hemos podido, ¿no?, pues persiguiendo esa sombra de la enfermedad y que ha llevado a muchas personas, por ejemplo, a encontrarse en una situación de soledad laboral. A muchas empresas a tener que adaptarse a una forma de trabajo, si no del todo desconocida, porque había algunas empresas que sí la habían incorporado, pero bastante menos conocida que la habitual. A instalar reglamentos, formas de trabajo, incluso formas de comunicación diferentes, softwares que eran desconocidos, y nos encontramos en general con un aumento, un incremento generalizado del nivel de estrés. ¿Cuántas de esas personas que no tenían ningún tipo de patología o que tenían una patología previa o que tenían algún tipo de dificultad, como por ejemplo algo que has nombrado también, que son los trastornos del sueño, que había un 70% ya en los estudios que se hacían en marzo del 2020 de personas que tenían algún tipo de trastorno relacionado con el sueño. ¿Cómo les ha afectado a todas estas personas el tener que teletrabajar, adaptándose a veces a softwares que desconocían y perdiendo la comunicación con a veces con sus empleados, en otras ocasiones con sus compañeros? Aquí en Salamanca, por centrarme un poco en el lugar de Castilla y León donde yo estoy ubicado y que más conozco, contamos con una población enorme de profesorado. El profesorado ha sido de los grupos más afectados en este sentido por teletrabajar, porque se ha convertido la docencia en un ejercicio de mirar a una pantalla, cuando antes había un contacto directo, ¿no? Entonces, también ahí nos encontramos con algunas especificaciones que llegan a consultas, son personas que demandan consulta y que muchas veces tienen que ver directamente con esa nueva forma de trabajar, como es el teletrabajo. Asimismo, nombraría todas las consecuencias que vienen derivadas, quizá indirectamente por el COVID, aparte de las que ya hemos visto que son directas y de lo que ha sido el confinamiento, las que vienen derivadas de la comunicación mediada por ordenador. Tema antiguo en salud mental
que se lleva trabajando desde algunos años, pero que por el uso masivo y necesario que hemos tenido que hacer de este tipo de comunicación con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros iguales, ha provocado, entre otro tipo de cambios, un incremento, por ejemplo, en las adicciones a los TICs, a las tecnologías de comunicación y de información. Nos encontramos, ya teníamos un incremento bastante elevado de aquellas adicciones al móvil que ahora se han visto bastante aumentadas y que es una de las demandas principales en consultas, y sobre todo con adolescentes, preadolescentes y jóvenes. Situación difícil de controlar, además, porque pensando en que ahora es el medio de socialización principal y es el más seguro dentro de lo que podemos atestiguar, resulta que provoca asimismo una serie de patologías. Bueno, yo quería introducir un poquito estos datos y también, por otra parte, decir pues, cuáles son las alternativas que tenemos de trabajo como terapeutas, y yo creo que eso es tanto en común aquellos que desarrollan su labor en privado como en la pública, y es ¿con qué contamos? Voy a dejar a mis compañeros que hablen más bien de la terapia y de la salud mental en la pública, pero ¿con qué herramientas contamos los terapeutas actualmente? Ahí yo quiero destacar algo que es muy importante, y es el rol que tiene precisamente el desarrollo de la empatía. Esto suena aparentemente quizás algo ingenuo, pero son muchos los autores quienes están nombrándolo desde hace ya algún tiempo, y que supone que podamos crear plataformas, quizá como esta misma, plataformas sociales o lugares de encuentro comunitario en los cuales sirvan para tener por lo menos un primer filtro, un primer rompeolas para todas estas olas que nos vienen de coronavirus, de salud mental, esta cuarta, y que por lo menos puedan rebajar los niveles de tensión, de estrés y de ansiedad. Algo que que ha ido disminuyendo, ha ido casi desapareciendo en muchas de nuestras sociedades, y que nos lleva a planteamientos, a veces por algunos autores muy radicales, autores como Betanzai, que nos hablan directamente de la recuperación de esa dificultad de poder dejar de ser indiferentes ante el dolor del otro, o aquellos que ya directamente nos hablan de la empatía. El espacio terapéutico es el que es, y es un espacio de libertad donde las personas que tienen la demanda pueden encontrar, ¿no?, en la medida de lo posible, un espacio para poder trabajar, desarrollar sus miedos, poder abordarlos y sus distintos problemas. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta este espacio y estos espacios sin los cuales es muy difícil poder realmente hacerse cargo de situaciones inesperadas, como esta. ¿Cómo podemos prever lo inesperado? Porque la pregunta que yo me hago a día de hoy es ¿y qué va a pasar después del coronavirus? Las previsiones no son muy halagüeñas. Hablando con algunos investigadores de Canadá y de Estados Unidos, nos hablan de que esta va a ser una de las pandemias que quizás en esta generación vamos a tener que pasar. Es decir, quizás en un futuro vamos a tener que estar preparados para lo inesperado. Y como hacen los pilotos de aviación comercial, que es imaginar escenarios imposibles, como podemos pensar qué pasaría si hubiera unos ovnis o si llegaran unos marcianos con malas intenciones, porque eso no llega nunca a Castilla y León, ¿verdad? Ni siquiera llegan a España, se van hasta directamente a Estados Unidos por algún motivo. Bueno, ¿qué pasaría? Pues nosotros quizá tendremos que empezar a pensar de una forma proactiva y empezar a decir qué pasaría si volvemos a encontrarnos con una situación de una gran demanda inesperada de personas que tienen dificultades en salud mental. La propuesta para mí es, de acuerdo con estos autores y con otros compañeros, es esa creación de espacios comunitarios donde se pueda por lo menos retener, trabajar, disminuir aquello que es el estrés, la ansiedad, y que sean comunitarios, a ser posible, sin una implicación política abanderada, por así decirlo, sin ninguna bandera política más allá de la social. Y como presentación, pues no quiero alargarme y espero que podamos discutir de todo este tipo de ideas, acerca de estas ideas. Muchísimas gracias. Jesús, por favor.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de compartir estos minutos con todos vosotros, que para mí es un auténtico placer, desde luego. Pues yo quiero hablar un poco sobre el modelo de salud mental, que tengo que decir que ha evolucionado de una forma muy positiva, sobre todo en los últimos años. Si tenemos en cuenta que partimos del modelo de los psiquiátricos, de aquellos hospitales psiquiátricos donde convivían, yo me acuerdo cuando me formé, ¿no?, que había un pabellón de profundos en el que se encontraban discapacitados intelectuales de todos los grados, donde había un pabellón de crónicos, donde estaban mezclados esquizofrénicos y hasta los heroinómanos, que en aquel momento los jueces pues les decretaban por obligación su desintoxicación y que al segundo día se escapaban al ver el panorama que ahí se encontraban, ¿no? Ese es un poco de donde partimos. Además, estos centros estaban al cuidado de órdenes religiosas sin apenas preparación de ningún tipo. Podría contar 50.000 anécdotas, pero no me da tiempo. Entonces, era un modelo que yo lo podría denominar como de confinamiento perpetuo, porque de verdad el que entraba no salía o le era muy difícil salir. A veces incluso hasta las familias llevaban allí a este tipo de personas para desentenderse también de ellos. Era también una beneficencia ese tipo de atención. Se tenían a los pacientes muchas veces por caridad, porque a veces no se sabía muy bien qué hacer con ellos. Incluso pues se les daba oficios dentro de la institución que desempeñaban toda la vida. Yo recuerdo por aquella época, los años 80, se hablaba de una locura que venía de Italia, que empezaba a llamarse la antipsiquiatría y que pretendía cerrar los hospitales psiquiátricos, sacar los enfermos mentales a la calle. Decían los psiquiatras que eso era una locura, que dónde íbamos a parar con eso, ¿no? Después llegó la desinstitucionalización de estos pacientes. Empezaron a cerrar hospitales psiquiátricos por todos los sitios y de forma inminente. Pues bien, desde esa situación de los hospitales psiquiátricos, con terapias controvertidas incluso, pues se ha pasado a un modelo de atención integral biopsicosocial, un poco la definición de salud de la OMS, ¿no? Atendido todo por equipos multiprofesionales, donde están psiquiatras, psicólogos, enfermeros especialistas en salud mental, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, etc. Además, la atención de este tipo de personas se dispensa pues, en hospitales de día, en pisos tutelados, normalmente en entornos favorables, buscando siempre la integración de los pacientes en el ámbito familiar y laboral. Y siempre evitando en todo lo posible el ingreso en los hospitales. Ahora mismo se tiende a lo que se llama el modelo comunitario, que parte de la idea de que la psiquiatría sola no puede por sí misma responder a todas las cuestiones relativas a la salud mental de la población, porque se refieren estas cuestiones a temas, por ejemplo, de ingresos económicos, acceso a la vivienda, derechos sociales, acceso a la atención sanitaria. Por eso tiene que ser toda la comunidad la que debe participar en la salud mental como un modelo de paradigma de salud pública. Bueno, pues aún así, con esta mejora espectacular, sigue existiendo el estigma y la discriminación de estos pacientes que aún continúa y que se tendrá que aportar soluciones para apoyar el entorno familiar en el que viven, el entorno laboral donde se mueven y desde luego dar respuestas políticas adecuadas a esa demanda. Dicho esto, pues hay que decir que la salud mental está muy descuidada. Yo me atrevería a decir que le importa poco o no tanto como debiera a los poderes públicos. Si en general tenemos un modelo sanitario
basado en la curación, que se come el 62% del gasto sanitario, y me estoy refiriendo a los hospitales, y que tiene olvidada un poco la prevención y la promoción de la salud, con solo un 14% del presupuesto, que es lo que más o menos se gasta en atención primaria, la salud mental en todo esto es la cenicienta. Es verdad que existen programas específicos dentro de los planes estratégicos en salud mental sobre prevención del suicidio, trastornos alimentarios, adicciones, que a veces con escasa repercusión y dudosos resultados por falta de una financiación adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud, en España se gasta el 5% del presupuesto sanitario, que de por sí ya es escaso, en salud mental. Y no está mal, porque a nivel mundial es el 2%. O sea, que casi que nos podíamos dar con un catito los dientes. Pero bueno, esa no es lo que pretendemos. Con estos datos, la conclusión que se saca es que son escasas las personas que tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. Digamos que el que tiene dinero puede permitirse el lujo de una correcta atención integral y el que no lo tiene, pues no. Solo tenemos que llamar al centro de salud para pedir cita con el psicólogo y ver cuándo nos va a dar la cita, ver el tiempo que tarda en nuestra consulta y ver cuándo nos vuelve a citar. Solo hay que hacer esa prueba. Y nos daremos cuenta de que, bueno, que la accesibilidad no es tan fácil. Es verdad que gran parte de estas deficiencias en salud mental son paliadas por asociaciones y fundaciones, como luego nos dirá el compañero que va a hablar posteriormente, ¿no? Por curiosidad, se han cuantificado los costes a nivel mundial de temas de salud mental y solo con la ansiedad y la depresión por temas de asistencia al trabajo y todas estas cuestiones, se pierde $1 billón al año. Si se invirtieran en recursos y programas de salud mental, se reducirían esos costes de tal manera que $1 invertido, con cada $1 invertido se ganarían 5. Eso es un poco como está ahora esa situación, ¿no? Como tengo poco tiempo, quiero dar un apunte sobre otra cuestión, que es lo que se llama la medicalización de la vida, que no es otra cosa que cuando convertimos procesos normales de toda la vida en cuadros patológicos que se pretenden resolver con la medicina, cuando son problemas sociales, profesionales o de relaciones interpersonales. Hay veces que nos llegamos a obsesionar con la salud y a veces hay un dicho que dice que una persona es sana solamente es un enfermo sin identificar. Es decir, una persona sana solamente es un enfermo sin identificar. O sea, todos estamos enfermos de alguna manera, diríamos, ¿no? Cuando eso no es verdad. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, en lugar de encaminar el duelo, y de eso sabéis vosotros mucho más que yo, ¿no? Enseguida le atizamos una pastilla. Si nos deja el novio o la novia, sacudimos la pastilla al canto. Incluso si con nuestra vejez nuestro cuerpo lógicamente se va deteriorando y nuestra percepción de nuestra imagen es negativa, acudimos a la cirugía de formas a veces exageradas, como hemos podido ver en la televisión a mucha gente, ¿no? Está todo a la orden del día. O incluso en lugar de hacer una buena higiene del sueño, como es hacer ejercicio, no ver pantallas antes de dormir, pues como nos dormimos, nos tomamos la pastilla. 2 millones de españoles toman ansiolíticos a diario, 1 de cada 10. Es curioso. Las benzodiazepinas alivian, pero no curan. Desde luego es más fácil y rápido. Nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere evitar el dolor y es fácil engancharse y convertirse en un adicto a estas pastillas, porque toma la pastillita y desde luego el resultado es inminente, pero es a corto plazo. Yo creo que hay que aprender a manejar el estrés de la vida, cosa que a las farmacéuticas le hace poca gracia,
porque han multiplicado por 10 sus beneficios y solo con la pandemia han duplicado esos beneficios, solo en un año. Para terminar y no alargarme mucho, recordar el lema de la Organización Mundial de la Salud, que es salud en todas las políticas, que intenta evitar los efectos nocivos para la salud de las políticas en todos los sectores para mejorar la salud de la población y la equidad sanitaria, incluida la salud mental. Siempre hay población más sensible a la enfermedad mental, no por determinismo genético, que a veces sí lo es, como sabéis muy bien, sino fundamentalmente por determinismo social. En esto la pandemia, y ya lo ha dicho Araceli, ha hecho aflorar esa sensibilidad. Los miedos a perder el trabajo, los ingresos, la vivienda, se da en una población determinada, que frecuentemente es población humilde, trabajadora y de baja cualificación. Sin duda, tomar decisiones políticas sobre vivienda, sobre materia de trabajo, en educación, etcétera, ayudarán a disminuir esa prevalencia en los trastornos mentales, que hoy, según las cifras, dicen que 1 de cada 4 habitantes de este planeta vamos a padecer una enfermedad mental de diferente grado de intensidad a lo largo de nuestra vida. A mí me parece que es excesivo y hay que intentar rebajar esas cifras. Pues esos son un poco los puntos en los que quería incidir. Gracias. Muy bien. Ángel, por favor. Ahora se me escucha, ¿no? Bueno, pues hola a todos y a todas y bueno, pues muy agradecidos desde la Federación Salud Mental Castilla y León a la plataforma por un futuro de Castilla y León por invitarnos a este debate, a este coloquio sobre, bajo nuestro punto de vista, un tema tan necesario como es el que hoy estamos hablando, que es la salud mental y específicamente también en este contexto de pandemia y también hablar un poco de Castilla y León, ¿no? De cómo está la situación en Castilla y León. Hablar el último pues conlleva esto que ya se han puesto sobre la mesa un montón de datos, un montón de situaciones que yo también tenía por aquí recogidas para poner sobre la mesa y bueno, pues poco respecto a los datos que se han aportado, tanto Araceli como Miguel, como Jesús, poco más que decir. Son datos ya, yo creo que por suerte, porque también estamos asistiendo en ese sentido a una revolución de la salud mental que por fin ha tenido que venir esta situación para que se ponga en primera línea informativa, vamos a decir, la salud mental y se hable incluso en positivo, en el sentido de que ya hay muchas personas que no ocultan que han necesitado o están necesitando en un momento de su vida un tratamiento o un apoyo psicológico, otro tipo de terapias, ¿no? Yo creo que eso es bueno y creo que también va a marcar un antes y un después, sobre todo en población joven que de alguna manera también están normalizando, naturalizando que los problemas de salud mental bueno, pues están ahí también y hay que prestarles atención, al igual que los problemas de salud física, que yo creo que históricamente se les ha prestado más atención a los problemas de salud mental. Yo me gustaría hacer una presentación de la Federación Salud Mental, del movimiento dado asociativo al que represento. Evidentemente somos una entidad sin ánimo de lucro, constituida en el año 1993 como iniciativa de las entonces pocas asociaciones de familiares y de personas con problemas de salud mental que existían, en concreto en Castilla y León, que sintieron la necesidad de aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas con problemas de salud mental y defender sus derechos, ¿no? Ese de alguna manera es también la misión que persigue nuestro movimiento asociativo. En la actualidad tenemos una implantación importante en todo el territorio de Castilla y León, con 11 asociaciones y 18 delegaciones en el medio rural. Contamos con cerca de 4.000 socios y bueno, prestamos una serie de servicios de apoyo y de soporte social, todos en el marco del catálogo de servicios sociales de Castilla y León, ¿no? No me voy a extender, lo ha explicado muy bien Jesús en qué contexto, no lo voy a explicar otra vez, pero el movimiento asociativo nace en ese contexto que Jesús ha hablado antes de la reforma psiquiátrica, de la desinstitucionalización, de la Ley General de Sanidad del año 86, donde, bueno, pues de alguna manera ocasionó pues eso, un surgimiento de nuestro movimiento asociativo, de las familias que de alguna manera se agrupaban, o sentían la necesidad de agruparse para paliar esa carencia de dispositivos existentes en esa época que muy bien ha descrito Jesús y que estaban previstos tanto en la reforma psiquiátrica como en la Ley General de Sanidad. Y bueno, pues en este recorrido las familias inicialmente sin ninguna, vamos a decir, sin ninguna preparación y con poca experiencia, pues tuvieron que organizarse y empezar incluso a tener la iniciativa de generar determinados recursos para poder atender de manera adecuada, dar una respuesta también social y que estas personas pudieran tener una respuesta comunitaria en aquella época donde, insisto, que los recursos en salud mental pues eran bastante deficitarios. A mí me gusta, antes de que se me olvide, que luego a lo mejor en el debate podríamos un poco profundizar más en ello, a mí me gustaría también diferenciar, poner sobre la mesa que por todo lo que se está hablando de salud mental y bueno, también la encuesta del CIS que Araceli ha hecho referencia al inicio, también decir que diferentes reacciones emocionales, como pueden ser, ya no hablamos de ansiedad, pero podemos hablar de preocupaciones, de situaciones de desesperanza, de incertidumbres, ¿no? También de irritabilidad. De alguna manera, lo que quiero decir es que entran también dentro de lo normal, entre comillas, y de lo esperable en estas situaciones que estamos viviendo, en que en general, también lanzar ese mensaje de que en general son situaciones transitorias y que también hay que vivir y de lo que se trata es de dotar a las personas de estrategias propias para poder afrontar esas situaciones. Y en este sentido nosotros también llevamos muchos años reivindicando o poniendo sobre la mesa la necesidad de que en los entornos educativos, en las aulas, se empiece también a hablar, pues no sé si de una asignatura de educación emocional, ¿no? Pero algo parecido para que las personas tengamos esas estrategias a la hora de afrontar pues, estas situaciones, vamos a llamarlas adversas, ¿no? Y evidentemente esta situación nunca la hemos vivido, también se ha hablado de ello. Y por tanto, todas estas reacciones emocionales las tenemos también que ver como factores de riesgo. Y obviamente hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica para o un acompañamiento o unos apoyos y ojo, y prestar atención también que en la intensidad de estas reacciones emocionales, en ver también si perduran mucho en el tiempo, porque pueden presentar una tendencia a cronificarse, si interfieren también en el funcionamiento diario, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel laboral, ¿no? Que estamos viendo también que en muchas situaciones está ocurriendo esto. Y también, ojo, también con las personas más vulnerables, ¿no? Porque lo que también sabemos es que a mayor desigualdad,
a mayor vulnerabilidad, mayor prevalencia de los problemas de salud mental. En este sentido, yo también quisiera poner sobre la mesa, que ya se ha dicho, pero a mí me gustaría dejarlo muy claro, que los recursos destinados a la salud mental ya eran insuficientes antes de la pandemia, ¿no? De esta situación. Para nosotros la salud mental y el bienestar evidentemente tiene que ser un derecho de todas las personas. Y en el actual contexto de pandemia, pues evidentemente se hace más urgente que la salud mental se convierta en una prioridad global y se comiencen a paliar desde los distintos ámbitos implicados y que deberían de estar implicados, a paliar la carencia que existe, carencias importantes que existen en los sistemas sanitarios y más concretamente en la atención a la salud mental, que también Jesús ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y yo no me voy a extender ahí. El acceso a la salud mental debe ser global, gratuito y universal, ¿no? Y se debe de prestar desde la salud pública, desde la sanidad pública. Esto está claro, y además bajo un modelo donde las personas que lo necesiten puedan acceder a los servicios cuando lo necesiten, como lo necesiten y donde lo necesiten. Esto es fundamental en la atención a la salud mental. Y es importante también el aumento de la inversión en lo que es promover la salud mental en la población y en programas preventivos, que yo creo que ahí también hay mucho camino por hacer, ¿no? Respecto a... Nosotros también de alguna manera apostamos por un modelo donde se prime la participación de las personas con problemas de salud mental y ellos decidan sobre su propia vida y decidan también, hablando ya un poco de las personas con trastornos mentales graves, que luego expondré un poco cuál es la situación o cómo hemos vivido y estamos viviendo estas situaciones, ¿no? La salud mental, el modelo de salud mental debe facilitar y garantizar que las personas que tienen estos malestares psíquicos y que padecen estos problemas emocionales, pues que participen de forma plena en el día a día de la comunidad, sin barreras, en condiciones de igualdad, de oportunidades y situar a las personas en el centro de las intervenciones, tanto sanitarias como sociales, como de toda índole, ¿no? Nosotros, como decía anteriormente, prestamos apoyo a personas con trastornos de salud mental graves y crónicos, ¿no? La situación actual bueno, sobre todo la situación inicial de pandemia, el confinamiento, de alguna manera paralizó, en algunos casos paralizó, en otros casos redujo y en algunos casos suspendió los servicios de salud mental. Además, esto en un periodo de gran impacto, como estamos viendo, en un periodo de gran impacto sobre la salud mental, tanto para las personas que ya tenían problemas de salud mental, vamos a llamarles graves y crónicos, como para otras personas que han comenzado a sufrirlos, ¿no? Y como bien decía antes, servicios que ya venían sufriendo históricamente un déficit importante, sobre todo en la financiación, y que afecta a la carencia de recursos destinados al apoyo de la salud mental. Nosotros, en los servicios que prestamos y en el seguimiento y en los apoyos que hemos seguido haciendo, incluso durante el confinamiento, a las personas que participaban en nuestros recursos, evidentemente los recursos residenciales siguieron funcionando, no se vieron suspendidos por la situación de confinamiento, y tuvimos que reinventarnos para prestar apoyos y servicios a las personas que o bien vivían solas o bien vivían con sus familias, ¿no? Y ahí lo que hemos
constatado es una importante pérdida de autonomía y de habilidades y de destrezas psicosociales, con una importante falta de motivación y apatía que ya se va alargando en el tiempo, ¿no? Esto también ha llevado a que, si unimos esto que explicaba antes o que ponía sobre la mesa, estos servicios de salud mental públicos a medio gas, pues al final la medicación se ha convertido en una de las principales herramientas, ¿no? Y un porcentaje muy elevado de personas que ya sufrían un trastorno mental grave, pues se ha requerido aumentar la medicación para afrontar también estos problemas emocionales, en muchos casos nuevos para ellos, como para toda la población en general, para afrontar descompensaciones que se hayan podido dar y que se están dando, y evidentemente este incremento de medicación también implica unos efectos somáticos secundarios importantes, ¿no? Aparte de que implica también un mayor gasto sanitario y bueno, también antes Jesús ha hecho referencia y un uso de una estrategia, la farmacológica, que también estamos viendo que por sí misma parece no solucionar estos problemas a largo plazo, ¿no? Por tanto, constatamos esta reducción de la calidad en el seguimiento de los servicios de salud mental, ¿no? Y que un número de ellos importante de personas no ha tenido ningún seguimiento durante mucho tiempo, ¿no? Dándose en este sentido situaciones diversas y complejas y no deseadas, ¿no? Y bueno, por qué no también decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que tampoco ha habido una garantía en la atención adecuada a los cuidadores, a las familias que convivían con estas personas, y decir también, sin olvidar, que también se ha hablado antes de temas de género, ¿no? Que comparto plenamente, sin olvidar que el rol del cuidador principal recae principalmente sobre la mujer, ¿no? Y bueno, no sé qué más contaros. Yo creo que por mi parte lo voy a dejar aquí, y luego pues en el turno que viene ahora, pues ya podemos un poco intercambiar más pareceres. Tienes que abrirte el micro. Digo que gracias, Ángel. Está claro, según habéis ido comentando tanto Miguel como tú, Ángel, como Jesús, la necesidad de aumentar los recursos personales y materiales para afrontar todos los problemas de salud mental. Sin embargo, como apuntaba también antes Miguel, no es suficiente solo el afrontamiento de los problemas con recursos, ¿no? Sino que, como se ha puesto de relevancia ahora, el contexto pues afecta a lo que es la salud mental. Y quizá lo que nos tengamos que plantear es también si no hay que cuestionarse el modo de vida que tenemos. Es decir, o sea, la precariedad instalada, la lucha continua por el éxito que nos está siempre, y además por el éxito individual, ¿no? El asimilar la felicidad al mayor consumo, la competitividad entre nosotros, todos estos aspectos, ¿no? De esta forma de vida, además tan acelerada, ¿no? tan estresante, que ya venía, no es que haya sido, o sea, que se haya visto ahora por el tema del COVID. Todo esto pues es quizá lo que pues ahora mismo, que hemos tenido también tiempo para reflexionar y que hemos visto las consecuencias llevadas al máximo, ¿no? En este tiempo,
sobre todo en el momento en que hemos visto cómo los lazos sociales se han roto, ¿no? Cómo hemos visto la necesidad de esos vínculos personales y cómo son vitales, ¿no? para afrontar la vida sin esta soledad a la que nos ubica ya esta forma de vida que se ha instalado ya desde finales del siglo XX y desde luego en el siglo XXI. Antes comentaba Miguel la necesidad de espacios de comunicación en los donde podamos crear vínculos personales y donde no tengamos pudor, ¿no? para comunicar pues que estamos mal, que nos sentimos fatal, ¿no? Que estamos sufriendo porque no podemos ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque no podemos ver al novio, porque no podemos ligar, o sea, por todas las situaciones, ¿no? Con las que estamos viviendo continuamente. Quería remarcar eso y quería remarcar también algo que ha señalado antes Ángel, y es el papel de la educación. O sea, la necesidad también de que la educación afronte una educación emocional. Y no quiero quitar ya más tiempo al resto de personas. Gracias. Ha sido un poco por referencias. Y yo diría que tenemos un reto muy importante y me alegro de tanto como tú misma, como Ángel, como Jesús han hecho referencia a la importancia de la prevención. Y yo diría que incluso algo más profundo, que es repensar qué es la salud mental. Todos conocemos la definición de la OMS y yo creo que está muy bien, pero sí, ahora mismo empieza a ser insuficiente porque no contempla muchas cosas, ¿no? Antes, Ángel, nombrabas la importancia de entender la salud mental como derecho y es que así se entiende en la ONU, como un derecho humano que no se está cumpliendo. Porque muy pocos países, ¿no? Me sorprendían los datos que dabas, Jesús, por ejemplo, porque por lo que yo tengo, en comparación con países como Reino Unido, Alemania, Francia o Suiza, España es el país que menos recursos dedica a salud mental. Es decir, que dedicamos la mitad en concreto en comparación con estos países y en comparación con Europa, supongo que con el resto del mundo es verdad que si encontramos en otros continentes y comparamos con otros países, supongo que es donde sale la ratio. Pero en Europa somos el país que menos menos recursos dedica a salud mental. No se dedica dinero, cuando pensamos en salud mental, pensamos en recursos de tipo clínico. Y podemos hablar, aunque da pena, a mí como psicólogo me da mucha pena tocar este tema, realmente de cuál es la ratio que existe de PIRES, de psicólogos internos residentes en España, en comparación con cuántos se presentan cada año. En Castilla y León, en el 2019, creo que se abrieron 6 plazas. Que se abran 6 plazas de psicología y que se abran el doble de psiquiatría o el triple, que me parece muy bien que se habla de psiquiatría el triple, pero nos habla de cuál es el concepto que tenemos de salud mental. Pero lo que no se suele nombrar es de la investigación en salud mental. Es como algo que se nos olvida y yo creo que es precisamente algo que en este momento es básico. Yo antes nombraba que hemos intervenido y hemos intervenido como hemos podido, porque esto era algo absolutamente inesperado y que todavía estamos en una situación de incertidumbre, aunque las previsiones, pues todas las tenemos que son bastante poco halagüeñas, ¿no? En torno a la salud mental. Cierto es que tampoco lo era antes. Antes de la pandemia ya existían datos mundiales y europeos. En Europa en concreto se hablaba de que el mayor o de los mayores problemas y dificultades que se esperaba en la Europa actual eran los problemas de salud mental. Y esto era antes de la pandemia. En el mundo igual. En España en concreto sabíamos que la ratio de suicidios se había disparado en los últimos años, sobre todo en población joven y adolescente, incluso en menores. Y ya lo sabíamos, o sea, sabíamos que algo estaba yendo muy, muy mal.
Salamanca, por traducir, por llevarlo a lo que yo conozco por lo menos, lo que más conozco, tenía tasas de suicidio que se equiparaban a las de Galicia. Cuando Galicia había sido una de las comunidades que tristemente era destacada en suicidio y Salamanca se quedaba muy atrás como localidad. O sea, tendríamos que pensar un poco todo esto que está pasando. Ya estaba pasando previamente a esta situación. ¿Qué vamos a aprender de esta situación? Yo creo que tenemos que investigar mucho más en salud mental. Tenemos que empezar a preguntarnos qué es realmente la salud mental. Hay algunas ideas que yo recojo y que me parecen importantes y que yo encuentro cada día en consulta. Por ejemplo, esa confusión entre felicidad y salud mental. Estar sano mentalmente no es ser feliz. Eso yo creo que es algo que hay que nombrar y hay que decir mucho, que habéis nombrado de cierta manera. Pero para mucha gente el no estar feliz es estar mal. Estoy depre, estoy mal. ¿Por qué? Porque no estoy feliz. No, eso no es estar mal, eso forma parte de la propia vida, ¿verdad? Eso no es tener un problema de salud mental, pero está muy bien poder nombrar. Uno de los datos que es muy llamativo desde mi punto de vista es que carecemos en esa educación emocional no solamente de cómo gestionar las emociones, es que hay investigaciones que demuestran que el lenguaje emocional se ha perdido, que las personas son cada vez más incapaces de decir palabras relacionadas con su estado anímico. Es decir, podemos decir, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy alegre, pero se pierden muchos detalles que son muy importantes porque precisamente nos hablan de la capacidad para nombrar aquello que nos pasa no solo emocionalmente. La salud mental y esa educación emocional tendría que tocar muchos otros ámbitos, ¿no? Que están relacionados con la salud mental, como es el cuidado del cuerpo. De los datos que decías de medicalización, que decías tú, Jesús, ¿verdad? Decías, España ha aumentado y además ha sido puntera en el consumo de ansiolíticos. Desde hace años, desde antes de la pandemia ya lo era. Pero también ha sido puntera en Europa en el consumo de cocaína. Parece que coca y ansiolíticos han ido a la zaga. Y eso sin hablar todavía del consumo de otro tipo de sustancias, como pueden ser pues la marihuana o derivados, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea que tenemos de cómo tenemos que gestionar nuestras emociones, nuestras conductas y nuestro propio cuerpo y nuestro propio desarrollo? ¿Y quién nos enseña todo eso? Si no se da ni siquiera educación sexual, soñar con una educación psicológica, emocional, o quizá, yo casi lo digo, nadie habla en el colegio, ni en la escuela, ni en el instituto, de cómo gestionar una muerte. De hecho, es un tema tabú por excelencia. Ni mucho menos se nombra qué hacemos con una persona que tenga un trastorno mental. ¿Qué pasa cuando mi abuelo pierde la cabeza? ¿Qué es esto del Alzheimer? ¿Qué es esto de la psicosis? Ni se nombra, yo nunca lo he oído nombrar en una clase. Pero cosas que son de la vida cotidiana, como el afrontamiento de duelos, no se toca, no se habla. Es como si dijéramos, salimos preparados para la vida, para un tipo de vida y para un tipo de concepto de lo que debe ser la vida orientada hacia esa felicidad, pero no se tocan los aspectos fundamentales de la vida. Yo propongo y abogo por un espacio de prevención, pero ese espacio de prevención tiene que ser un espacio comunitario, sin duda alguna, tiene que ser un espacio múltiple, diverso, donde haya una perspectiva, desde luego, de género, por lo que yo creo que es obvio a este respecto, y donde además tiene que estar libre de banderas políticas. Hay que salvaguardarlo de este tipo de abanderamientos porque si no se pueden provocar adoctrinamientos y todo este tipo de cuestiones que lejos de facilitar una libre expresión se conviertan en todo lo contrario. Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante el entender, investigar más en salud mental y crear espacios de prevención y desarrollar investigación también de cara a cómo abordar las situaciones, esto que me pedíais un poco, ¿no? En el guión, de cómo distinguir qué situaciones son patológicas y cuáles no, cuándo pedir ayuda y cuándo no. Yo creo que todo eso debería abordarse de una manera así, comunitaria, social, con participación diversa, desde perspectiva de género. Jesús.
Ahora, bueno, yo quiero decir una cuestión, y es que yo creo que la ola pandémica de salud mental aún no ha llegado, y es más, se desconoce el alcance que va a tener. Siempre estamos hablando de olas, ahora llega la tercera ola, estamos pasando de pandemia vírica, pero yo creo que la ola de pandemia de salud mental aún no ha llegado y veremos sus consecuencias. Yo creo que dentro de los grupos que habéis mencionado sensibles en temas de salud mental, como es, por ejemplo, la gente humilde, lógicamente, y además mucho más con la pandemia, ¿no? Ya he dicho antes, no es lo mismo vivir la pandemia en una finca de 100 hectáreas que vivirlo en un piso de 30 metros cuadrados. Eso lo tenemos todos clarito. Y no es lo mismo ser un empresario con dineros en Suiza que tener un trabajo de salario mínimo interprofesional, que además te meten en un ERTE, y el ERTE no lo cobras hasta después. No es lo mismo vivir las pandemias de una manera que de otras. Y yo me gustaría centrarme en un grupo que son los niños. O sea, el tema de los niños a mí me preocupa especialmente. O sea, yo creo que incluso el otro día hablando con un compañero, decía, pero si es que ahora mismo con el tema de las mascarillas vamos a tener unos problemas de comunicación y de lenguaje con los niños porque no ven la boca para aprender cómo se vocaliza, no ven las expresiones. Vosotros sabéis que las expresiones no habladas, ¿no? Del cuerpo y es que están totalmente aislados en ese mundo. A mí eso me preocupa. Y me preocupa sobre todo el personal sanitario. O sea, cómo ha vivido el personal sanitario en primera línea el tema de las olas estas que han venido del virus, ha sido realmente terrible. Porque es verdad que no nos lo esperábamos, pero es que tampoco estábamos preparados. Y las situaciones que yo he visto y para las cuales tampoco nos han entrenado, de estar enfrentándote a la muerte diariamente 3 y 4 veces, de estar enfrentándote a la angustia de las familias cuando le mandaban al familiar, al padre o al marido a la UBI a intubarlo y tenerle que decir se va para allá y no lo puede ver, esas despedidas donde era el personal sanitario el que tenía que estar con el paciente que se iba a morir en unas horas porque no dejaban pasar a nadie de su familia. Ese miedo al contagio, que yo tenía aquí en casa un chisme que nada más que llegaba, metía los pies en lejía, me quitaba toda la ropa, me quedaba desnudo y me iba a la ducha, porque tenías miedo a contagiar a tus familiares. Todo el día lavándote las manos, o sea, una serie de luego conductas compulsivas, que yo soy un experto ahora mismo en geles de estos hidroalcohólicos, sé cuáles son los buenos y los malos, porque todo el día estás con el gel por el miedo que tenías a contagiarte. Y a mí me preocupa mucho ese grupo de personas que como son los sanitarios, que también son o vamos a ser vulnerables cuando todo esto pase y despertemos. Entre otras cosas, ya os digo, porque a nadie nos han enseñado a manejar estas situaciones y sobre todo porque no se ha tenido un apoyo en esos momentos críticos de alguien que te pudiera echar una mano, de profesionales, ¿no? Como vosotros, para que te pudieran echar una mano en esos momentos de tanta angustia y de el no poder besar a tus padres o a tus hijos. El incluso compañeros míos y compañeras que se han tenido que ir a otros pisos, a vivir a un piso porque le daba miedo ir a su casa por no contagiar a sus familiares. Bueno, pues todo eso yo creo que va a salir tarde o temprano y tendrá que aflorar, y esa es la pandemia que a mí me da miedo, realmente. Luego, pues bueno, sobre el tema de salud mental, una cosa está clara y no puede ser de otra manera viniendo de mi parte, y es que tiene que ser la salud mental atendida dentro del sistema público de salud. No puede ser de otra manera. Y además, no solo es que tenga que estar atendida,
es que además tiene que atender a las necesidades que se requieran. O sea, y tiene que ser un modelo equitativo, que tenga fácil accesibilidad, como ha dicho Ángel. Y bueno, tengo tratado con equipos multiprofesionales y sobre todo con financiación. Yo estoy harto de ver planes integrales de salud de muchos tipos, incluidos los de salud mental, que no tienen un presupuesto de financiación para llevarlos a cabo. Es pura propaganda. Son fuegos artificiales. Si no hay un presupuesto adecuado, son cuentos chinos y propaganda. Y es así de claro. Y eso también quería dejarlo claro en esta conversación que nos traemos, ¿no? Y muy importante, sí que es necesaria la formación de los cuidadores. O sea, no solo los profesionales que estáis o están perfectamente preparados, sino en las familias que están a pie de paciente ayudándolos, en los colegios, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la formación de esos cuidadores es muy importante. Y nada más. Nada, por mi parte apuntar varias cosas. Sigo compartiendo plenamente todo lo que estáis diciendo. Evidentemente, la lectura sobre los grupos más afectados por esta situación la comparto, las mujeres, ya se ha hablado creo que de ello, pues primero que tienen un mayor riesgo de que su salud mental empeoren, y presentan factores de riesgo como los que ya hemos hablado o hemos de alguna manera evidenciado, ¿no? Pues las desigualdades que se sufren en el ámbito laboral, la mayor carga de responsabilidades familiares y de cuidado de los hijos y de toda la situación que se ha dado durante el confinamiento y que se sigue dando en la pandemia. Y bueno, pues otros factores también, ¿por qué no decirlo? Pues las situaciones de violencia contra las mujeres, que tampoco creo que se están visibilizando mucho los problemas psicológicos que conlleva también sufrir situaciones de violencia de género. El tema de los menores también está claro. La encuesta del CIS también refería mucho a los cambios en el comportamiento de niños y adolescentes a raíz de la pandemia, y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jesús ahora respecto al personal sanitario, que ya hay, aquí tengo un dato, que ya hay estudios o encuestas que en España un 46% de los profesionales sanitarios presentan riesgo alto por algún tipo de trastorno mental, llámese depresión, ansiedad, estrés postraumático, e incluso un 3,5% ya refieren o presentan ideación suicida activa en personal sanitario, ¿no? Y también se ha hablado de los profesionales docentes, que también hay estudios de síntomas de ansiedad, de problemas de sueño, de nerviosismo, de sentimientos de tristeza, etcétera, respecto a los docentes. Yo creo que ahí están un poco los grupos más vulnerables y sobre todo lo que eso, que ya se ha comentado, de sobra lo que está por venir. Respecto a la situación y por también ahondar en ciertos datos que se han dado, y también yo creo que recalcarles, ¿no? La inversión en salud mental en España más o menos se calcula en torno a, antes de la pandemia, en torno a un 5% del gasto sanitario público total. De ese porcentaje, más o menos un 40% se destinaba a gasto farmacéutico y un 17% a estructuras, vamos a llamar, más de hospitales psiquiátricos tradicionales, ¿no? Con lo cual, al final, el gasto en programas comunitarios, en promoción de la salud mental, en programas preventivos, pues es mínimo mínimo dentro del gasto sanitario, la inversión en salud mental, y dentro de la salud mental, mínimo el gasto en programas de promoción de la salud mental, en programas de prevención y en programas más de tipo comunitario, que, dicho sea de paso,
también una implantación de un modelo comunitario de atención en la salud mental que se ha avanzado mucho, que ha sido muy importante, con mucho recorrido, pero también con una implantación, no nos tenemos que ir fuera de Castilla y León, con una implantación muy desigual también, en depende de qué área sanitaria y en depende de qué territorio de Castilla y León, con diferentes modelos de abordaje a la salud mental, depende si estás en Soria, si estás en Zamora o si estás en Salamanca. Y eso no puede ser, esas desigualdades territoriales que se dan en Castilla y León, en la propia comunidad, en lo que es el modelo de atención a la salud mental, no puede ser. Por tanto, es evidente que urge un aumento de los recursos públicos destinados a la salud mental en Castilla y León y un aumento de la inversión para fomentar y para que la salud mental, la atención comunitaria, crezca y tenga una implantación real. Insisto en la idea también que he dicho al principio, en recursos que ya eran insuficientes antes de la pandemia. Y luego, también por último, también dar unos datos de un informe del Defensor del Pueblo que además se publicó poco antes del confinamiento, creo que en enero o febrero, donde hablaba que en la sanidad pública española hay un total de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de Europa se encuentra en torno a 18 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en la sanidad pública española. En Castilla y León nos encontramos a la cola de la cola. En Castilla y León estamos en torno a 3,8 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Y además, hablar de que solo un 30% de los psicólogos clínicos en España ejercen en la sanidad pública, que la lista de espera rondaba unos 3 meses antes de la pandemia. Esto también son datos de estudios y de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y datos del informe del Defensor del Pueblo que he referido con anterioridad. En definitiva, yo creo que la salud mental se tiene que tomar, yo creo, más en serio. Urge un incremento de la inversión en la salud mental a todos los niveles, de una manera también transversal y de una manera también integral, como yo creo que ha quedado manifiesto en todas las intervenciones que hemos tenido. Y luego, no me quería tampoco, no sé si estoy robando mucho tiempo, no me quería tampoco irme sin dejar claro también, porque también se ha hablado un poco del estigma que existe en la salud mental hacia las personas que padecen trastornos mentales, sobre todo personas con trastornos mentales más graves y crónicos. Y a mí me gustaría poner de manifiesto que el estigma, que puede ser un problema de sensibilización, de desconocimiento, de tabúes, de prejuicios o de falsas creencias, pero detrás del estigma se enmascaran vulneraciones de derechos importantes en personas con trastornos mentales graves. Se continúa de alguna manera vulnerando el derecho a consentimientos informados. Sigue habiendo tratamientos forzosos. Se siguen aplicando medidas de coerción tan violentas como pueden ser las contenciones mecánicas y seguramente por falta de personal. Sigue habiendo una grave vulneración de derechos humanos en las personas con trastorno mental de forma sistémica, de forma estructural, en todo lo que tiene que ver con las institucionalizaciones, con los tratamientos involuntarios, con las contenciones mecánicas. Y a mí me gustaría también poner eso sobre la mesa, que a veces hablamos del estigma, que podemos pensar más en promover la salud mental, en sensibilizar a la población, en desmitificar, etcétera, pero no dejemos tampoco de perder la óptica que en muchos casos el estigma se convierte también en vulneración de derechos y también hay informes de la relatora de los derechos humanos de la ONU y de otros informes donde España también tiene muchas asignaturas pendientes respecto a estas cuestiones que yo estoy planteando. Bueno, yo no sé, creo que la limitación de tiempo que ya puso la futuro para Castilla y León se nos está terminando. Hemos tenido la suerte, ¿no?, de poder contar con este espacio para abordar un problema amplísimo del cual solamente se han dado
unas pinceladas, se ha abierto el melón, digamos, ¿no? Por lo cual estamos muy agradecidos, ¿no?, a Futuro para Castilla y León por habernos dado esta oportunidad, y quizá pues en otra ocasión podamos desarrollar con un poquito más de tiempo y de amplitud cada uno de los grandes temas que todos hemos ido exponiendo, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias a Miguel, a Jesús y Ángel y Antonio, por supuesto, y no sé si queréis añadir algo más, y si no, pues hasta otra ocasión en la que podamos seguir hablando de algo que nos afecta y que por fin, se puede hablar en público sin vergüenza, sin el qué débil soy, no cumplo las expectativas de ser fuerte y feliz, que nos demandan casi obligatoriamente, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa. Bueno, por mi parte, agradecer, creo que lo he dicho anteriormente en mi intervención, agradecer a la plataforma Futuro de Castilla y León, que ponga sobre la mesa, que visibilice la situación de la salud mental en Castilla y León y bueno, pues todas las carencias y todas las dificultades con las que nos estamos encontrando y que ponga también esto un poco en valor, ¿no? Así que muchas gracias en nombre del Movimiento Asociativo Salud Mental en Castilla y León. Agradeceros también, primeramente eso, a Futuro para Castilla y León por brindar este espacio, por poner espacio y oído a algo tan necesario, que tristemente se ha vuelto necesario porque ha desbordado, pero que ya era necesario antes, ¿no? Decir también muchísimas gracias a Araceli por invitarme, y gracias a Ángel y a Jesús por compartir. Me quedo con ganas de que podamos hablar mucho más, porque me resulta muy interesante lo que planteamos y me alegra ver las coincidencias que tenemos y también algunas diferencias, ¿no? Que podamos ahí hablar largo y tendido. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias y espero que nos podamos volver a encontrar. Bueno, pues a ver si la pandemia nos deja tomar unas cañitas en el Alcaraván o donde sea y hablar más sobre estos temas. Gracias, repito lo que habéis dicho. Gracias a todos y a todas por estar aquí y bueno, espero veros pronto en otros menesteres y mucho más libres de todo. Un saludo. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a los que nos han visto hoy en este espacio, a los ponentes, a Jesús, a Araceli, a Miguel, a Ángel, a la Asociación de Salud Mental de Castilla y León por haber participado, por haber puesto las claves, seguramente que hayan sido unas migajas en lo que realmente hay que afrontar, pero bueno, al menos como ha dicho Araceli, hemos abierto el melón, hemos analizado algunas claves y esperemos que para un futuro podamos ir construyendo, además, y proponiendo alternativas y proponiendo soluciones, que desde Futuro para Castilla y León es nuestra propuesta, nuestra intención, dar soluciones, dar propuestas y analizar cómo estamos actualmente y cómo se encuentra actualmente la España vaciada, y en concreto Castilla y León. Así que nada, pues muchas gracias de nuevo, gracias a Araceli, que ha sido un honor y ha sido la que ha permitido y ha posibilitado, digamos, construir este espacio en el que hoy nos encontramos. Gracias a Jesús, de nuevo, gracias a Miguel, gracias a Ángel, y gracias a los que nos han visto y han llegado hasta aquí. Y nada, esperemos vernos en otro acto de Futuro para Castilla y León. En un mes tendremos otro acto, probablemente será para hablar esta vez de propuestas a futuro sobre la economía verde y digital, para dar soluciones concretas y propuestas concretas a esta tierra, al drama de la despoblación que sufre Castilla y León, al drama de la ausencia de oportunidades y la ausencia de futuro, y esperemos que nos acompañéis, los que hoy nos han visto, y seguro que podamos disfrutar de más ocasiones y más encuentros con vosotros y vosotras. Muchas gracias por estar aquí presentes.